hoy en adelante, cada día, voy a intentar explicar una carta. Empezando por la primera de todas, que es la carta a los tesalonicenses. Voy a hacer de la siguiente manera. Presentar de manera muy breve el esquema que les mandé a ustedes de esta carta, con los temas de la carta que voy a explicar. Si lo tienen delante, si no lo tienen, pues lo ven otro día. No hay problema. En este esquema que les mandé, no aparece la segunda a los tesalonicenses, pero la añadiré al final o en las preguntas, porque es muy importante. Me gustaría que todos, si pudieran, apaguen los tuvieran micrófonos, una por Biblia favor. delante. De todas maneras, yo voy a leer los textos que voy a comentar. O sea que de hoy en adelante, quizá ustedes podían tener delante una Biblia para seguir los textos que yo voy a ir comentando. No voy a presentar la carta a los tesalonicenses, sino repetir un poco lo que dije antes de ayer, que San Pablo, después de separarse de Bernabé, de salir y dejar la comunidad de Antioquía, empezó su misión propia, que comienza lo más seguro por Galacia, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos habla nada de la misión en Galacia. Galacia está en la actual Turquía y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo y sus compañeros oímos, se dice en estilo nosotros, como si Lucas, el escritor, hubiera estado presente, una voz que nos decía, venid a Tesalónica. Y desde Troa de Troya pasaron un pequeño estrecho de mar y llegaron a Macedonia. Y en Macedonia fundaron las primeras iglesias, la de Tesalónica y la de Filipos. Fueron fundaciones rápidas, el año 48-49. Y al cabo de unos 3 o 4 meses, después de haber fundado las iglesias, Pablo descendió, según el mapa, descendió hacia la zona central de Grecia. Dice el libro de los Hechos que empezó a predicar en Atenas, pero que no tuvo mucho éxito. El éxito lo tuvo fundamentalmente en Corinto, como seguiremos viendo. Y a Corinto llegaron, al cabo de un par de meses, unos delegados de la comunidad de Tesalónica diciendo que tenían ciertos problemas, que no había quedado todo claro, dándole unos saludos inmensos a Pablo, deseándole todo lo bueno, y Pablo tuvo el genial atrevimiento de contestarles escribiendo una carta, el primer documento que conservamos del Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que se han conservado pequeños documentos de Marcos en Qumrán y demás, pero de eso no tenemos ninguna certeza. El primer documento cristiano es esta carta primera a los tesalonicenses, escrita desde Corinto por Pablo para animar a los cristianos de Tesalónica y para explicarles ciertas cuestiones relativas al fin de los tiempos. Ellos le habían planteado problemas sobre el fin de los tiempos y él les va a contestar. Y prefiero que la misma carta nos vaya enseñando. Si tienen ustedes delante una Biblia, verán que la carta comienza así, en estilo epistolar clásico. Pablo y Silvano y Timoteo. O sea que son los 3 predicadores, los 3 misioneros, fundadores de iglesias. Pablo, Silvano y Timoteo. A Silvano se le llama otras veces Silas. Silas es el nombre semita, Silvano es el nombre griego. Pablo escribe en nombre de los 3, porque la misión ha sido una misión compartida. Pablo escribirá una carta él solo él,
a Filemón y la carta a los romanos, que son cartas más personales. Todas las demás cartas son cartas de un pequeño grupo misionero. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Este es lo que llaman el prescripto, algo así como la dirección, y con el primer saludo. Pablo, Silvano y Timoteo. El primero es Pablo, con él firman, se solidarizan, seguro que han escrito juntos la carta Silvano y Timoteo. Destinatarios. A la iglesia, iglesia significa comunidad de convocados, de los tesalonicenses. Los cristianos de Tesalónica forman una eclesía. Eclesía, iglesia es comunidad, grupo convocado. ¿Convocado por quién? Por Dios Padre y el Señor Jesucristo. La palabra clave no es sinagoga, sino eclesía. Los cristianos llamarán a las comunidades iglesias, es decir, lugares donde se reúnen o grupo de reunidos convocados por el Dios de Jesucristo. La palabra iglesia es muy cercana a sinagoga. En principio casi se podían confundir. Sinagoga significa reunión. Eclesia, iglesia significa convocación. A algunos que están convocados. Pero la palabra sinagoga termina prácticamente aplicándose solo para los grupos judíos. Los grupos cristianos se llamarán iglesias, es decir, reuniones de personas convocadas por el Dios Padre y Jesús. Fijaros que se dirige a la iglesia, no se dirige al obispo de la iglesia, si lo hay, ni a los presbíteros, ni a los diáconos. No se dirige a un grupo especial, sino a todos, sin diferencia de varones y mujeres. Lo que reúne a esta iglesia es a la iglesia de los tesalonicenses reunidos ¿en quién? En Dios Padre. Quizá esa partícula en es absolutamente fundamental para la teología de Pablo. Estamos en Dios, en Cristo. Se dirige la carta, por tanto, a los de Tesalónica que están reunidos en. No dice en nombre de, sino en. Están reunidos en Dios Padre. Lo que le reúne y define es Dios. Sin más nombres ni apelativos. Dios. Solamente con el apelativo Padre. En Theo Patri. En Dios Padre. Este es el único nombre que tendrá Dios para San Pablo. Básicamente el único nombre. El nombre no será Yahvé, como veremos en otros momentos. El nombre Yahvé se le aplicará Señor, Kyrios, a Jesús. A Dios se le define como Padre. Claro, se puede empezar diciendo ¿por qué Padre y no Madre? Porque este es un Padre que también es Madre. Porque el nombre Padre forma parte de la tradición y sobre todo por una razón muy simple, el término madre es un término mucho más cercano. A la madre se le conoce de manera directa porque se ha nacido de ella. Padre es un nombre de alguien que está como más elevado. Fijaros que ahora, actualmente, se puede saber quién es padre biológico a través de pruebas biológicas de paternidad. Antes no se sabía. El Padre es un misterio de fe. ¿Por qué es un misterio de fe? Porque tu mamá te dice, ese es tu Padre. No sé si me explico. Solo por la palabra de la madre se podía antes cerciorar uno de quién era su Padre. Pues bien, por la palabra de Jesús, por la palabra de la Iglesia, creemos en Dios como Padre. Es una iglesia reunida en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí es difícil saber si el Señor Jesucristo se toma en sentido fuerte, el Señor
El Señor es el Kyrios en griego. El Señor para un judío era básicamente Yahvé. Ya tenemos aquí de fondo una misteriosa división. Una misteriosa división entre, tenemos a Dios como Padre y a Jesús como Señor. La palabra Señor no es el que manda y se impone, sino el que da firmeza, el que da seguridad, como seguiremos viendo. Ese Señor, ¿quién es? Es Jesucristo. No sabemos si aquí hay que utilizar el Cristo en forma fuerte de título, Jesús que es el Cristo, o si ya se han unido Jesús y Cristo en forma de un único nombre. Voy a repetir esto otra vez. En principio, Jesús y Cristo son cosas distintas. Jesús es el nombre. Cristo es el título, el apelativo. Por tanto, se le llama Jesús el Cristo. La primera confesión de fe que recuerda la Iglesia, así como oficial, la de Pedro es esta. Tú, Jesús, eres el Cristo, es decir, el Mesías, el prometido, el ungido, el Hijo de Dios. Entonces se separa a Jesús como nombre propio y Cristo como título fundamental, el Mesías. De todas maneras, aquí no queda claro en los manuscritos, sí, Jesucristo es ya un nombre, de tal manera que la función de Cristo se ha añadido a la de Jesús. No sé si esto es claro para vosotros. El nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de José, según el Evangelio de Juan, Jesús el hijo de María, según el Evangelio de Marcos, Jesús. Pero el título de Cristo se le atribuye de tal manera a Jesús que enseguida aparecen unidos Jesús y Cristo. Pero un poco de historia. En la historia europea del siglo 8 o 9 hay un personaje que se llamaba Carlos y que se le puso de título Carlos el Grande, el Magno, de tal manera que terminó llamándose Carlos el Magno, Carlo Magno. Quizás recordáis a Carlo Magno, ¿verdad? Carlos era el nombre, Magno era el título. Pues bien, Jesús es el nombre, Cristo es el título, pero bastante pronto Jesucristo se hizo un único nombre. Quizá esa es una estrategia, ¿sabéis por qué? Porque el llamarle a uno el Cristo en aquel tiempo era, en ciertos círculos, peligrosísimo. ¿Por qué peligrosísimo? Porque el Cristo es el Mesías que va a triunfar, que va a traer el reino, que va a superar todos los reinos y poderes anteriores. Imaginaos que anda un hombre importante por ahí en Estados Unidos, importante, de cierto dinero, de gran prestigio, que de pronto se presenta en la televisión y dice: yo soy John el presidente. Y lo dice con fuerza: John presidente o Carlos presidente. Le pueden llevar a la cárcel por usurpar un título que le pertenece solo al presidente oficial de Estados Unidos. Pues bien, llamarle a Jesús el Cristo podía ser peligroso porque el término Cristo era un término socialmente discutido, y a Jesús le crucifican poniendo como título de condena Jesús el Cristo. Es decir, el que se ha hecho pasar por Cristo, por Rey de los judíos. Sea como fuere, esta es la indicación primera. Escriben Pablo y sus compañeros a la iglesia de los reunidos en Tesalónica, en nombre de, por fuerza de Dios Padre y del Señor, el Señor que es Jesucristo. Y les desean dos cosas: gracia y paz. Hoy en una carta le deseáis salud a una persona, amor, bienestar. Las palabras clave de Pablo serán gracia y paz. La palabra paz era la normal de aquel tiempo de los judíos. Cuando un judío escribía a otro judío, le decía: la paz esté contigo.
Todavía cuando un presidente de la Asamblea Cristiana se dirige a la Asamblea Cristiana, repite la palabra judía, la paz sea con vosotros. Cuando un romano escribía a otro romano, le solía decir vale. Vale significa estate bien, ten salud, te deseo salud. Cuando un judío escribía a otro judío, le decía que la paz sea contigo. Era el saludo fundamental. Pues bien, Pablo pone como saludo primero Charis, gracia y paz. Charis, ¿qué es? La gracia de Dios. Y este va a ser el término más importante quizá de la teología de Pablo. Charis, que es gracia, gratuidad, favor gratuito. Toda la discusión teológica de Pablo va a ser, lo que importa no es cumplir la ley y la ley, lo que importa es vivir en la gracia, en el amor, en la benevolencia, en la gratuidad de Dios, tal como se ha manifestado en Jesús. Por tanto, Pablo y sus compañeros desean gracia y paz. Y ahora empieza como diríamos ahora, la primera invocación o el primer deseo. Es así, verso 2, si tenéis delante vuestra Biblia, Pablo y sus compañeros, damos gracias a Dios, retoma la palabra Charis, gracia, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, al teneros presentes en nuestras oraciones. Es un saludo en el que Pablo y sus compañeros recuerdan a los cristianos de Tesalónica, damos gracias a Dios por vosotros. ¿Cómo sería? Doy gracias a Dios, ¿por qué? Por mis hijos. Doy gracias a Dios por mis hermanos, por mi comunidad religiosa, por mis padres. Damos gracias a Dios por vosotros. Especialmente cuando os tenemos presentes en la oración. Es decir, ante Dios, ante el misterio de Dios. Os damos gracias por vosotros al teneros presentes ante Dios, que es nuestro Padre. Recordando sin cesar, fijaros bien en estas palabras, recordando sin cesar la obra, ergon, de vuestra fe. Segundo, recordando el esfuerzo de vuestro amor, de vuestro agape. Copos tu agapo, y la paciencia de la esperanza que habéis depositado en Jesucristo. Es decir, que lo que va a distinguir a los de Tesalónica son estas tres que actualmente llamamos virtudes teologales, es decir, que pertenecen al misterio de Dios. La palabra virtud no me gusta absolutamente nada, per niente en italiano. ¿Sabéis por qué no? Porque virtud es una cosa del vir. Lo digo en forma dura o sencillita. En forma dura. Virtud es algo del macho, del varón. Algo que las mujeres no tienen fuerza. Y esa es una visión clásica de los griegos antiguos. Esto no son virtudes, este es el misterio de la vida, no es cosa de hombres. Pablo no les llama virtudes, por tanto no son virtudes teologales, son misterio de la vida, de varones y de mujeres. Y lo que define al hombre es el creer. Yo soy hombre porque creo. ¿En quién creo? He creído en mi mamá, en mi papá. He creído en mis compañeros durante muchísimo tiempo y sigo creyendo. Creo en Dios. Lo segundo que me define es que me esfuerzo por amar. No me esfuerzo en forma dura, sino me esfuerzo en forma intensa, por el copos agapes. Me esfuerzo por amar. Y lo que me define es que espero. El ser humano cristiano es un ser que cree, que ama y que espera. ¿Recordáis que junto a estas tres virtudes que llamamos teologales quitamos la palabra virtud? La tradición cristiana ha recordado tres virtudes que llamaban virtudes algo así como humanas. Las virtudes de los buenos filósofos griegos les llamaban, como recordáis, cardinales, ¿verdad? Que eran justicia, fortaleza, templanza. ¿Y cuál era la otra? Justicia, fortaleza,
templanza, y nos queda otra que ahora en este momento no Prudencia. la tengo presente. ¿Cómo es? Prudencia. Prudencia. Un hombre, una mujer es auténtico si es justo, si es prudente, si es fuerte y si es sobrio. Sobrio, justicia, fortaleza, templanza. Pues bien, lo que define al ser cristiano, según Pablo, es tener fe. Una fe activa. Fe activa. Fijaros, lo que distingue al ser humano de los animales es poder creer. Poder creer en otros, confiar en otros, poner su vida en manos de otros. El primer conocimiento radical que tenemos es creer lo que me dicen. Por encima de la ciencia está la fe. La ciencia sabe cosas superficiales, absolutamente superficiales, aunque se puede hacer una especie de aparato que vaya a llegar dentro de 3 meses a Marte, como creo que en Cabo Cañaveral han puesto en marcha hoy uno, ¿verdad? Por la ciencia. Pero esa ciencia no transforma al hombre. Lo definitivo del hombre es poder creer. Creer en tus padres, creer en tus amigos, creer en quién, en tu vida, Dios en tu vida, creer en tu enamorado, enamorada, creer en tus compañeros, en tu comunidad religiosa. Se trata, por tanto, de fundar la vida en la fe, confiar en Dios a través de Cristo. La fe es la que nos permite vivir. Cuando un hombre pierde la fe en la vida, y con la fe pierde la esperanza, entra en depresión, se destruye a sí mismo. Y normalmente a veces ahora en nuestro tiempo vas al médico y te da una pastilla para subirte la energía. Un hombre si pierde la fe puede terminar suicidándose, fe en la vida, fe en los demás. Y esa fe está amenazada cuando alguien nos falla, mi amigo, mi amiga, mi compañero. Podemos confiar en Dios. Para San Pablo, el primero que tiene fe, ¿quién es? Dios. Dios ha creado a los hombres porque cree en ellos. Y lo más importante del hombre es, por tanto, la fe. En segundo lugar está el amor. El amor es el único trabajo, diríamos. Dice Copos. La única tarea que tienes, ¿cuál es? Aprender a amar. Esto lo supo un místico que anduvo aquí en Salamanca estudiando. Se llamaba Juan de la Cruz. Es el hombre que en poesía, en castellano, ha descrito mejor esto del amor, que andando enamorada. ¿Qué significa saber amar? Hacer una travesía de amor. El amor aquí se llama agape. De agape, pues viene, pues qué sé yo, el ágape, que es la comida fraterna. El ágape es el amor desinteresado, gozosamente desinteresado. Está el eros, que es importantísimo, pero el eros busca también una recompensa, que es importante también. Pero lo definitivo del amor cristiano es el agape, es decir, el amar gratuitamente. Lo cual no quiere decir que en ese amor gratuito no haya rasgos también de eros, de deseo erótico y de otros tipos de deseos. Hay otro amor que se llama la filía, que es amor de quienes, de amigos, que es muy importante. Está también el amor de hermanos. El amor cristiano básicamente es el amor gratuito. Amo gratuitamente. Amo sin esperar recompensa por el valor que tiene el amor. Sin esperar recompensa no significa no tener el deseo de que llegue la recompensa. No quiero a otro para que él me quiera. Le quiero porque merece la pena querer. Y así ama Dios a los hombres, no para pedirles nada. Este va a ser el gran descubrimiento de Pablo. Dios no quiere absolutamente sacar ningún partido del hombre. Quiere que los hombres sean, les ama a fondo perdido. El amor agape. Y finalmente todo esto implica en este mundo cierto tipo de paciencia, de aguante, hipomoné, que va vinculado a la esperanza. El creer y amar exigen una especie de continuidad, de aguante. No es algo que me va y me viene.
No es algo que puedo conseguir por pastillas de un tipo o de otro, por drogas de un tipo o de otro, por calentones de un tipo o de otro. Aquí Pablo está hablando del amor que se funda en la fe y desemboca en la esperanza, un amor que puede ser definitivo. Y en principio todo amor es definitivo, todo amor es para siempre, todo amor culmina en la eternidad, dirá San Pablo a lo largo de sus cartas. Y ese amor se expresa de muchas maneras. Y hay una comunidad especial cuya finalidad no es otra que la gente aprenda a creer, a amarse y a esperar juntos. Es decir, una sociedad comercial es para sacar dinero. Un ejército es para ganar la guerra. Una nación o un estado es para administrar cosas públicas. Pero hay algo misteriosamente grande que Pablo presenta aquí, una comunidad de personas que vinculadas a Dios, inspiradas por Jesús, se atreven a formar una comunidad donde unos creen en otros, donde unos aman a otros y no tienen otra tarea que amar. Dirá San Juan de la Cruz que solo en amar es mi ejercicio. No sé si recordáis aquel verso. Ya no guardo ganado, ya no tengo otro oficio, que ya solo en amor es mi ejercicio. El único ejercicio y oficio que tiene la Iglesia es enseñar a los hombres a quererse. Quererse creyendo unos en otros fe, quererse esperando. Y paso ahora, por si tenéis por delante vuestra Biblia, dejando cosas porque no puedo comentaros toda la carta, al capítulo 2, verso 4. Así pongo en el esquema que os he mandado. Capítulo 2, verso 4. Va diciendo diversas cosas de lo bien que va la vida y demás, y de Pablo. Conociendo, hermanos, amados de Dios, la palabra hermandad es estar vinculados en un camino como hijos del único Padre, Dios. Por tanto, conociendo, hermanos, esto que es muy importante, que Dios os ha elegido, conociendo vuestra elección, que vosotros no os merecíais tener una comunidad, un grupo, una iglesia de personas que os amáis, que esto os lo ha ofrecido Dios por medio de Jesús y sois elegidos. Esto no quiere decir que tú siendo elegido como cristiano seas mejor que un budista, o seas mejor que un musulmán, o seas mejor que... Pero te sabes elegido, llamado para vivir el amor, al servicio de todos. Conociendo, hermanos, que habéis sido elegidos, porque el evangelio en el que habéis creído no es solo evangelio de palabras y palabras y palabras, sino que es evangelio en poder, en Espíritu Santo y en plenitud. Es decir, aquí distingue Pablo dos cosas. Sois elegidos, de eklegomai. Elegido es una palabra que prácticamente tiene el mismo sentido que eclesía, de kalei, nos ha llamado Dios. Habéis sido llamados para formar una comunidad porque Dios os quiere y os ama. Y os ha puesto en las circunstancias para ser elegidos como comunidad. Sois pueblo elegido. ¿El pueblo elegido quiénes? Los que aman. El pueblo elegido antiguo era Israel. Ahora el verdadero Israel son los que se aman unos a otros en Cristo. No para encerrarse como secta en ese amor, sino para abrir ese amor a todos. Habéis sido elegidos en Jesús, lo cual es hermosísimo y perdonar es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque estar elegidos en Jesús significa estar elegidos en un hombre al que le negaron, le crucificaron, porque amaba gratuitamente. Estáis elegidos para poder amar y crear comunidad en nombre de Jesús, a imagen de Jesús, que quiso crear y creó una comunidad en la cual nos seguimos sintiendo llamados. Somos la comunidad de un hombre llamado Jesús, un hombre que andaba por ahí sin una piedra donde reclinar la cabeza, sin una casa firme, sin dinero,
con pobres y con gente de todo tipo. Y finalmente crucificado como un hombre peligroso, porque un hombre como Jesús es peligroso. Habéis sido elegidos no contra otros pueblos, sino que para Pablo es esencial habéis sido elegidos para transmitir esta experiencia de elección a todos los pueblos, a todas las gentes. Pablo se ha presentado en Tesalónica diciendo a las gentes que se reunieron cuando él empezó a hablar allá en un barrio junto al río. Pablo ha dicho a la gente, Dios os ha elegido. Dios os ama así como sois. Dios os está llamando para formar una comunidad de personas que viven solamente de la fe, de la esperanza y del amor. ¿Y con eso cómo se come? ¿Con eso cómo se tiene un buen ejército? ¿Con eso cómo se hace una empresa? Todo eso viene después. Habrá cosas que a lo mejor habrá que dejar a un lado. Lo que importa es que surjan comunidades, grupos de personas que vivan de fe, de amor y esperanza. Habéis sido elegidos no solamente en palabra, en logo. Cuando una palabra es solo palabra, pues no es palabra verdadera. Es decir, Pablo está viviendo y escribiendo desde Corinto, muy cerca de Atenas, donde dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que la gente se dedicaba a echarse discursos unos a otros mintiendo. Actualmente, no sé vosotros, cuando un político os habla, perdonad, yo digo mi impresión como, no digo anarquista, pero un hombre que ha venido de tiempos difíciles así, de política y demás, que lo primero que tengo cuando un político me habla es una reserva. ¿Me estará engañando? ¿Me estará diciendo cosas para sacar partido de mí? Pues bien, Pablo dice que Dios no nos ha querido engañar cuando nos llama, que nos ha elegido no solo en palabra vacía, sino que nos ha elegido dándonos un poder. ¿Un poder de qué? Un poder de vivir el Evangelio, un poder de ser, una fuerza. El mensaje, la llamada de Pablo lleva consigo una presencia intensa de Dios, una pleroforía, dice, una plenitud de vida. Puedes descubrir en tu vida que la llamada de Jesús a través del Evangelio de Pablo te ha ofrecido eso que llama Pablo pleroforía, plenitud de ánimo. Plenoforía. Esta palabra plenoforía está emparentada con otra que conocéis, euforía. Euforia, ¿verdad? Euforia es cuando tienes un ánimo bueno, cuando estás pues animado. Hay una euforia que puede ser artificial, pues con drogas, estímulos, etcétera, de diverso tipo. Hay una euforia radical y fuerte que es, yo sé que en mí está presente el camino de Dios. Pleroforía, estoy lleno del Espíritu de Dios. Y ahora voy a intentar ir más rápido. En 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10, dice cómo se han convertido los tesalonicenses. No sé si antes os he leído bien lo de conociendo vuestra elección, eso no estaba en el capítulo 2, sino que estaba en el 1, ¿verdad? Me he equivocado. Bien, ahora sí que pasáis al capítulo 1, verso 9. Y voy a comentarlo ya rápidamente. Vosotros habéis venido a ser imitadores nuestros, imitadores de Jesús. Habéis recibido con alegría. La palabra alegría en griego es jara, una palabra que está emparentada con charis, gracia. La palabra jara, alegría, no sé si en español de América se dice jarana. Aquí en español de Castilla se dice jarana, una alegría un poco externa. La charis va unida a la alegría, al gozo. Habéis recibido el Evangelio con la alegría que produce el Espíritu Santo. Todos conocen la manera que tuvisteis de acogernos y hablan de la forma en que os habéis vuelto, os habéis convertido, os habéis vuelto a Dios.
Habéis dejado los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Servir es vivir en comunión con el Dios vivo y verdadero, para esperar la llegada de su Hijo, Jesús, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Pablo les dice que la palabra convertir es, se han vuelto han sido capaces de descubrir la presencia de Dios. Han dejado que la presencia de Dios les transforme. Han abandonado los ídolos, todo aquello que me dominaba. Eso es el ídolo, aquello que me domina. No solamente un idolillo material, una especie de hechizo. El ídolo fundamental que me puede dominar es el dinero, utilizarlo para bien de los demás es bueno. Dejarme dominar por el dinero es convertirlo en ídolo. ¿Qué es lo que en mi vida me domine? Que nada me domine. Que yo sea libre, ¿para qué? Para estar en libertad ante Dios, desde Dios. Que no hay absolutamente nada que sea dueño de mí, que sea libre ante Dios, desde Dios. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Dios. Eso significa servir en el hebreo, no es ser esclavo de, sino estar a merced de, tener el poder de, y esperar que venga Jesús. O sea que lo que define la vida cristiana es dejar los ídolos falsos, que nada domine mi vida. Santa Teresa aquí en Castilla tenía unos versos que decían: nada te turbe, nada te espante, que nada te destruya. Evidentemente hay cosas que pueden llegar casi a destruirte. Se te muere un hijo, se te muere un marido, un hermano, pierdes el dinero que tenías. Pues bien, que nada te domine del todo. En esta vida dura en la que estamos, que nada te domine y que puedas ser capaz de amar en todas las circunstancias de la vida, esperando, aguardando en este camino la llegada de Jesús. Y este encuentro con Jesús es lo que define la vida, encuentro del Jesús que viene o del Jesús que está ya aquí, que viene de los cielos. ¿Los cielos dónde están? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús que viene del cielo. El cielo no es el cielo atmosférico. El cielo no es un lugar, el cielo es la plenitud de la vida. El mismo Dios, el mismo Jesús, eso es el cielo. En vez de decir Padre nuestro que estás en los cielos, se podría decir Padre que eres el cielo, que eres la plenitud de la vida. Ese cielo de Dios se manifiesta en que Jesús está vivo, que ha resucitado. Y aquí viene en 1:10, para liberarnos de qué. Voy a leer la palabra otra vez. ¿Estáis para esperar la llegada de Jesús del cielo? De Jesús a quien Dios ha resucitado, del Jesús que es el Kyrios, el Señor, del Jesús que os va a liberar de la ira inminente, orgue. Pablo y mucha gente de entonces vivía obsesionada porque este mundo termina pronto, porque en este mundo va a estallar un tipo de guerra atómica de cualquier tipo muy pronto, que estamos amenazados por la gran ira, lo demoníaco. Eso es la orgue. La orgue hoy que podía ser una guerra atómica. La orgue que podía ser un tipo de gran rebelión y lucha de todos contra todos. De todo eso seguirá hablando la segunda a los tesalonicenses. Aunque venga la orgue, que es algo así como el gran desastre. El apocalipsis ahora, la gran destrucción atómica, biológica, ecológica. La gran destrucción ¿de qué? De los lazos familiares y sociales. Una sociedad donde nadie ama a nadie, donde todos, para estar seguros, tienen que andar por la calle con una pistola o con un arma de repetición, porque estamos amenazados por la gran ira.
Yo no sé si eso en América es más fuerte que aquí. Aquí en Salamanca andamos todavía a cuerpo. Nadie llevamos armas. En principio formamos parte en este pueblo y en otros de una cultura antigua donde parece que no tenemos gran amenaza, pero en lugares de gran violencia le dicen a uno, ten cuidado siempre. Y lo primero que te dicen es, asegúrate de la casa, pon cantidad de instrumentos para que no te puedan robar, para que no puedan entrar los ladrones. Y lo que tienes que hacer es aumentar y aumentar la policía. ¿Cuántos policías hay en Estados Unidos? 3 millones, no bastan, hacen falta, ¿cuántos? 50, cada uno con un policía al lado, porque estamos en un mundo de ira. ¿Quién nos puede liberar de este mundo de ira, de amenaza, de violencia? ¿Puede venir esta liberación? Voy a pasar el texto siguiente que quería comentar, porque es complejo, ya lo seguiré hablando quizá otro día, ¿verdad? De otro día, cuando llegue a la carta a los romanos. Leo solo la parte, el texto, que es un texto complejísimo, pero no lo voy a comentar, aunque lo tenía para comentar, ¿verdad? Mirad en el capítulo 2, que antes me había confundido, versos 14 al 16. Hermanos, vosotros en Tesalónica habéis tenido problemas, pero habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros propios compatriotas lo mismo que los cristianos de Judea han sufrido de parte de otros judíos. Hasta aquí es todo normal. Parece que esto lo ha escrito Pablo, parece seguro. Les dice a los tesalonicenses, habéis tenido que aguantar, porque ser cristiano en sentido radical implica correr muchos riesgos. Significa amar a fondo perdido, esperar, no defenderse con violencia, ser justos. Por eso habéis sufrido dificultades. También han sufrido dificultades los cristianos de Judea. Pero esto que sigue, lo más seguro, es una glosa, algo que ha añadido un antijudío, unos 70 o 80 años después, cuando se edita y se introduce en el canon la carta a los tesalonicenses. Los judíos, que son malísimos, porque han matado al Señor Jesús, han matado a los profetas, nos persiguen a nosotros, no agradan a Dios, son enemigos de todo el mundo, nos impiden hablar del Evangelio. Están colmando en todo tiempo la medida de sus pecados y la ira va a descargar sobre ellos. ¿Cómo suena este párrafo? Cuidado con los judíos que han matado al Señor Jesús, que nos persiguen, que no agradan a Dios, que son enemigos del mundo entero, que nos impiden vivir como cristianos, que han colmado los pecados del mundo, que la ira descarga sobre ellos. Este es un texto clave, por ejemplo, de la crítica antijudía de los nazis en Alemania hace 70 años. También entre los romanos había gente que decía que los judíos eran enemigos de todo el género humano, que todos los males del mundo venían de los judíos, que había una especie de conspiración de los, qué sé yo, de los judíos de Sion contra el mundo entero. Actualmente no hay tanto antijudaísmo, pero puede haberlo. Y analizar este antijudaísmo es importante, y lo hubo bastante pronto en la Iglesia, y este ha sido un tipo de pecado eclesial, un antisemitismo. Es un pecado importante. ¿De quién? ¿De los judíos o de los cristianos? Sería de los cristianos. En España tenemos la tristísima historia de que los judíos en torno al año 1400, del 1400 al 1500, los judíos llevaban la economía española, eran los médicos, eran todos los científicos, todos los que sabían, y la economía de España entera estaba en manos de judíos. Eran gente normal, pero muchos cristianos tenían miedo de que los judíos fueran, en un momento determinado, en contra del resto de los españoles, y los llamados reyes católicos, sabéis que los expulsaron de España, ¿verdad? A todos, a no ser que se convirtieran.
Este problema está ya aquí, latente. Alguno que ha copiado las cartas de Pablo en torno al año 150 echa la culpa de casi todo ¿a quién? Cuando hay problemas en vuestra tierra o en Estados Unidos, ¿la culpa quién la tiene? ¿La tienen los judíos? ¿La tienen los indios? ¿La tiene el capital? ¿La tienen los grandes ricos? ¿La tienen los chinos? Como dicen algunos políticos de España y creo que algún político de Estados Unidos, que la culpa del desajuste actual económico es de China. Eso de echar la culpa a otro. Pues bien, Pablo dice, en este mundo vivid en la paz de Dios y ser capaces de aguantar. Voy a pasar al capítulo 4, ya voy a ir terminando enseguida. En el capítulo 4, verso 3, dice una cosa muy bonita San Pablo. La voluntad de Dios es, tenéis una Biblia delante, ¿verdad? A lo mejor mi traducción no es exactamente la vuestra, pero la voluntad de Dios es que seáis santos. Está claro, ¿verdad? Y de pronto me paro, porque digo, hombre, Pablo, ¿a quién estás escribiendo? Yo no sé hacer como Mabel pasar y ver a todas las caras porque no me atrevo, ¿verdad? Y veo aquí a 3 espléndidas mujeres. ¿Y cómo os digo yo esto? Perdonad, voy a lo bruto. Lo más importante es que os abstengáis de la prostitución. Ojo, perdonad. ¿A quién está escribiendo Pablo, básicamente? A los machos de Corinto. Perdonad la palabra macho. Ciudad portuaria, donde la gente normal del puerto no creía en el amor. Algunos tenían a la mujer encerrada en casa bajo llave para que le cuidara a los hijos. Y para divertirse se iban con la prostituta. A eso se escribe directamente. A lo mejor para algunos de la actualidad también valen estas palabras, o para todos si las entendemos en su sentido profundo. Hace aquí una moral fundamental de familia, básicamente de matrimonio. La santificación consiste en que no andéis aprovechando sexualmente unos de otros. Eso significa la prostitución. Que no os andéis aprovechando sexualmente unos de otros. No pone aquí el pecado de la mujer, el pecado lo pone de los machos, de los hombres. Que cada uno seáis capaces de vivir con una persona, en este caso con una mujer, en sobriedad y en santidad y en gozo. Que no os dejéis llevar por la vida como un tipo de poder, de apetito que os trae y os lleva. Que no engañéis unos a otros en esto. Fijaros que lo dice de manera muy fuerte, que no os engañéis. Es decir, se está dirigiendo a los grandes machos de Corinto, perdonad la palabra. ¿La palabra macho se puede decir o no la digo? La digo, ¿me entendéis, verdad? A los grandes de Corinto que andan diciendo... Javier, apagaste la voz, tenés que activar el micrófono. Tenés que tocar el microfonito, el dibujo, para activar la voz. Para hablar. Ahora, yo no sé cómo se me ha ido. A ver. Ahí. Ahí se escucha. Ahí está. Sí. Por favor, vale, pues ya está. Micrófonos, gracias. Vale. Lo que San Pablo tiene el esfuerzo inmenso en Corinto de decir a aquella gente, a los que ha llamado del puerto, de los bajos fondos, podéis crear familias honorables. ¿Está claro? Esto es lo que quiere decirles. Familias normales, tratando con un respeto inmenso a vuestra mujer, con un respeto inmenso. A la palabra mujer le pone un término que entre nosotros ahora sería un poco duro. Tratad a vuestro vaso con muchísimo respeto. La palabra vaso ya sabéis lo que es, vagina o lo que sea, ¿verdad? Pues bien, vivir con un respeto afectivo inmenso. Este es el tema de fondo. Dios nos vino a llamar ¿para qué? La santidad. Y la santidad consiste, en el fondo, en poder vivir de manera afectivamente madura. En ese sentido, como buen judío, para San Pablo, judío fariseo, para San Pablo,
el templo de Dios para cada uno, ¿qué era? Su casa, su familia, la comunidad. Ese era el templo de Dios. Repito, el templo de Dios es el grupo humano, y diríamos comunidad religiosa, familia, grupo de amigos, tratándoos con respeto, no utilizando unos a otros, tratando con santidad, como lo más grande que es y lo más gozoso que es, a las otras personas. Claro, esto habría que aplicarlo en nuestro tiempo, de otra manera, en nuestra sociedad, cómo crear familias, grupos, comunidades afectivas, en libertad y en gozo. Después, en el capítulo 4, versos 9 al 12, pues habla del amor mutuo. Esto me lo voy a pasar un poco, ¿verdad? Pero me interesa una palabra que dice, muy importante. En el verso 11, hermanos, procurad vivid tranquilos. Repito esto. Sobre el amor fraterno, verso 9, no hace falta que yo os escriba, ya lo sabéis. Dios os enseña a amaros fraternalmente. En esto consiste la Iglesia, en que os améis. Repito, insistid en esto, verso 10, y vivid tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Trabajad con vuestras manos, como ya os he dicho. Ganaos el respeto de todos por vuestra honradez. O sea que es una vida que sea, por una parte, tranquila. La palabra tranquilidad se dice en griego esigía. Había una especie de grupos cristianos muy importantes en la Iglesia ortodoxa griega, los esicastas, los tranquilos, los que no se perturban por nada, los que viven en paz unos con otros, los que crean paz. El Evangelio como capacidad de crear paz en familias, en la Iglesia, en las comunidades. Una paz de gente que trabaja. El ideal es que todos trabajen con las manos, que no haya señores y siervos. Actualmente esto de trabajar con las manos es una cosa distinta, porque trabajamos también con otras cosas, no solamente con las manos, sino pues con todo el mundo de la informática, de la telemática, de todas estas cosas. Pero trabajar con la mano significa que todos trabajen, que no haya unos que trabajan y otros que no. Esto es fundamental dentro de la perspectiva hebrea de la que surge Pablo, de la perspectiva de Jesús, que no haya dos grupos sociales, unos los señores y otros los que trabajan con sus manos. Así dice, por ejemplo, un famoso poeta de Castilla en el siglo XV. El poeta más significativo de Castilla, Recuerda el alma dormida, donde habla diciendo que hay dos clases en el mundo. La clase de los señores que no trabajan y la clase de los trabajadores que trabajan con sus manos. Para San Pablo esto es absolutamente imposible. Del trabajo de todos surge la paz entre todos. Del trabajo de todos, un trabajo sobrio, intenso, de manera que no tengáis necesidad de grandes cosas que podáis tener todos. El ideal es que todos puedan tener. Y voy a terminar enseguida con el centro, diríamos, de la carta a los tesalonicenses, de la primera. Le han escrito diciendo, oye Pablo, tú nos habías dicho que venía Jesús, que venía pronto, que le esperáramos, que estuviéramos dispuestos a, cuando venga, salir a su encuentro. Pero parece que no viene y hay bastante gente que se ha muerto en nuestra comunidad. ¿Y qué hacemos? Capítulo 4, verso 13, hermanos, no quiero que ignoréis la suerte de aquellos que han muerto y así no estaréis tristes, porque la esperanza es para todos. Jesús ha muerto y ha resucitado para todos. Por tanto, verso 14, si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, Dios llevará también con él a los que han muerto. Por tanto, los que han muerto no se han perdido, han muerto en manos de Dios, en manos de Cristo. La muerte no es separación de Dios, es encuentro profundo con el Dios que ha resucitado a Jesús. De esta fe seguimos viviendo todavía los cristianos.
creemos que si Cristo ha muerto y ha resucitado, Él, a los que han muerto, les dará la vida. Esto os decimos como palabra del Señor. Verso 15. Y ahora dice 4 cosas. Una especie de descripción del fin de los tiempos. Dice, nosotros, los que estamos vivos, los que quedemos en este mundo hasta que venga Jesús, no tenemos ventaja sobre los que han muerto. O sea que sigue pensando que Jesús viene pronto y que pueden acabar las cosas ya, enseguida. Nosotros, los que estamos vivos, no tenemos ventaja sobre los que han muerto. Segundo, porque el Señor Jesús descenderá del cielo cuando suene la voz del arcángel y se escuche la trompeta de Dios. Los signos apocalípticos que hay que entenderlos de forma simbólica. En los apocalípticos judíos se decía que al fin de los tiempos sonará la trompeta. Llamará el arcángel y dirá que vengan todos. Había un himno cristiano, el Dies Irae, Dies Irae, que hablaba de la trompeta de Dios que suena y vienen todos los muertos. Cuando suene la trompeta de Dios, lo primero que pasará es que van a resucitar los muertos, porque Dios ha muerto para bajar al infierno, es decir, a la parte inferior de la muerte, y liberar a todos los muertos. Y después que Dios libere a todos los muertos, a nosotros, a los que estemos vivos, nos llevará con Él a las nubes y estaremos siempre con Él. Esto es interesantísimo y me quedan 2 minutitos y acabo después, antes del descanso. Primero, que no tenemos ventaja sobre los que han muerto. Que los que han muerto están en el Señor. Y que igual que Cristo ha muerto, y ha muerto en manos de Dios, y Dios le ha resucitado, así los muertos están en las manos de Dios. De manera misteriosa, porque Jesús ha muerto por todos. Segundo, que Jesús descenderá, ha estado en este mundo y terminará de entrar totalmente en este mundo para culminar la vida de los hombres. Jesús descenderá. La palabra descender, pues es una palabra también simbólica. Descenderá o subirá, nos hará subir. Simplemente Dios, por medio de Jesús, Jesús enviado de Dios, está presente en este mundo y culminará su presencia al fin de los tiempos. Lo primero que Dios hará es resucitar a los que han muerto. Ayer me referí al credo pequeño. Creo en Dios Padre, en Jesucristo, que murió, bajó a los infiernos, resucitó. Jesús ha bajado, está presente en la miseria de este mundo, en la lucha de este mundo, para resucitar y dar vida a todos en este mundo y de una manera especial a los que han muerto. El Señor descenderá para resucitar a los muertos. Después nos llevará a nosotros. Es decir, que en el fondo da igual, que mueras o que no. Lo que importa es estar en el Señor. Lo diré en la carta a los filipenses. Ya estáis vivos en este mundo, ya estáis muriendo y muráis. Lo que importa es que viváis y muráis en el Señor. Seremos arrebatados a las nubes, nos reuniremos en las nubes con el Señor. Esto tiene mucho misterio. Los judíos normales en tiempo de Jesús pensaban que Dios vendría, se manifestaría ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Que todos se reunirían en Jerusalén. Todos. Y que el reino de Dios empezaría en Jerusalén. No en Washington, ni en Pekín, ni en la Meca, en Jerusalén. Y todavía en un catecismo que yo estudié, se decía, ¿dónde resucitarán los muertos? En el valle de Josafat, ¿te recordáis? El valle de Josafat era un valle cerca de Jerusalén, allí mismo, entre Jerusalén y el monte de los Olivos, donde están las tumbas de todos los judíos nobles, porque allí vendrá Dios y allí resucitarán los muertos. Pues bien, esto, el triunfo final, no es de Jerusalén, ni de Pekín, ni del Kremlin, ni del Pentágono, ni del rey de España.
El triunfo final de Jesús es la nueva humanidad. ¿Y dónde vendrá Jesús? Dice en forma simbólica en las nubes, es decir, en la altura de Dios. La nube es el símbolo de Dios. La nube es el misterio de la presencia de Dios. Y esa nube es la misma en Jerusalén que en Roma. Había un libro muy bonito de una mística inglesa, La nube del no saber, la nube de la presencia de Dios. Pues bien, saldremos al encuentro de Cristo y viviremos en la nube de Dios. Forma simbólica, por favor, ¿eh? No habléis de esas nubes que estoy viendo yo por ahí que vienen del Atlántico, es decir, de los Estados Unidos. El reino de Dios no es ni en Jerusalén ni en Garicín, como dirá el Evangelio de Juan, sino en la gloria de Dios. Y de esa manera estaremos siempre con el Señor. Y en este contexto lo que importa es, capítulo 5, que no viváis ya más en las tinieblas, que viváis iluminados por la luz del Señor, que no tengáis miedo a nada, que el Señor no puede sorprenderos como un ladrón, sino que el Señor os dará la luz. Y bueno, con esto termino. Había muchas más cosas interesantes en esta primera carta, pero termino solamente con una indicación. Descansamos unos 2 minutitos. Empezamos el diálogo. Y en el diálogo, si os parece alguno, me pregunta, bueno, ¿y por qué la segunda a los tesalonicenses? Y si nadie me pregunta, me tomaré yo un poco de tiempo, 10 minutos, para explicar la segunda carta a los tesalonicenses, que está escrita, según parece, unos 30 o 40 años después, por un discípulo de Pablo que quiere retomar y rehacer algunas cosas de la carta a los tesalonicenses. Primera, a ver si lo digo con lenguaje americano, quizá me equivoco, ¿verdad? Pero en América tienen los yanquis una constitución, ¿no? Pero junto a la Constitución hubo 2 o 3 enmiendas importantes para matizar. Pues bien, la segunda carta a los tesalonicenses es un tipo de enmienda a la primera a los tesalonicenses. En un momento después, cuando los problemas son distintos. Y es una carta espléndida, pero muy, muy distinta de una a tesalonicenses. Hasta dentro de 2 minutos, si queréis. Muy bien. Muchas gracias, doctor Javier. En los folios, pero si podéis abrir la Biblia, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, versos 3 al 4, versos 6 al 9, le preguntan o se preguntan algún grupo de cristianos 30 o 40 años después de la muerte de San Pablo, cuando hay otra serie de problemas, ¿cómo va a ser la parusía, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? Es decir, si vosotros le preguntáis hoy al obispo, al confesor, al maestro en teología, ¿cómo va a ser el fin de los tiempos? Y la segunda a los tesalonicenses dice así: el fin vendrá solo después que llegue la gran apostasía. O sea, que hace ya una teoría que Pablo no había hecho nunca. Vendrá la gran apostasía antes del final. Es decir, el conjunto de la humanidad apostatará, se separará de Dios. Cuando triunfe en el mundo el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, el que se opone y se alza contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es digno de adoración. O sea que la segunda a los tesalonicenses dice que el final llegará cuando llegue el hijo de la perdición, cuando llegue el hombre inicuo. Pues ¿quién es ese hombre inicuo? Algunos dijeron que era Mahoma, otros dijeron que ese hombre inicuo fue, qué sé yo, los protestantes a veces decían que era el Papa. Otros dicen que ese hombre inicuo fue Stalin. Habrá algunos que pueden decir que ese hombre inicuo es el rey de España, pero el rey de España no manda nada. El presidente de Estados Unidos, ese manda más, pero se le puede llamar hombre inicuo
Ha habido gente que ha llamado el inicuo signo del fin de los tiempos a hombres que han hecho mucho mal. Genghis Khan, Stalin, Hitler. Cuando llegue el hombre de la iniquidad. Cuando ese hombre de la iniquidad parece que triunfa en este mundo. Y cuando se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el día en que se sentará sobre el templo de Jerusalén, digo otra cosa, sobre el Capitolio de Washington, sobre el Palacio Real de Madrid, sobre el Kremlin, sobre la ciudad sagrada de Pekín. Cuando eso suceda, cuando en este mundo llegue a dominar el mal total, el contrario a Dios, y cuando ese engañe a casi todos haciéndose pasar por Dios, entonces llegará el fin. ¿Y sabéis qué detiene a ese hombre de iniquidad, al hijo de la perdición? ¿Quién le impide manifestarse? Dice, hay un catejón, alguien que le detiene. Lógicamente el mal tenía que haber triunfado. Lógicamente el mundo tenía que haber sido destruido. Pero hay alguien que impide que triunfe del todo el hombre maligno. Y cuando eso que impide que venga el mal absoluto, ¿quién impide que venga el mal absoluto? El Papa, los buenos gobernantes, presidente de Estados Unidos, rey de España, Putin de Rusia, presidente de China. ¿Quién impide que estalle la iniquidad absoluta? El que impide que estalle la iniquidad absoluta es el escudo ese de arriba de armas que nos defiende de todos los posibles enemigos. Pero habrá un día en que no habrá nadie que nos defienda y entonces se manifestará el inicuo, el antidios. Y cuando se manifieste el inicuo antidios, en un momento parecerá que todo se destruye, pero entonces se manifestará el Señor Jesús y le matará al antidios con el soplo de su boca, le destruirá con el resplandor de su parusía. La parusía o presentación del inicuo será obra de Satanás, con todo tipo de poderes y señales y prodigios falsos. Pero vendrá Cristo y le vencerá. Este es el texto más importante de 2 Tesalonicenses, que ha intentado describir de forma simbólica cómo pues esto llegará el fin de los tiempos. Sobre esto hay cientos y miles de libros escritos por católicos, quizá menos, por ortodoxos rusos, muchísimo. En torno a hace 100 años, cada teólogo ortodoxo ruso escribía sobre esto. El libro más interesante es el de Soloviev, El Anticristo. Hay libros, hay un novelista inglés famoso que escribe como una guerra del fin del mundo. ¿Cómo será este fin del mundo? Este fin del mundo será cuando la iniquidad en este mundo haya triunfado. Por ahora esa iniquidad no triunfa del todo. Al final, cuando pronto se manifestará la iniquidad hará que parece que este mundo estalle en un tipo de guerra atómica absoluta de destrucción de todos, pero cuando parece que la destrucción es total, vendrá Cristo y salvará a los suyos. Este es el argumento central de la segunda a los tesalonicenses. Es una carta escrita, digo, hacia el 90 después de Cristo. 1 Tesalonicenses está escrita en torno al 49, unos 50 años después. ¿Cómo sabemos esto de que 2 Tesalonicenses no es de Pablo? Pues no me lo creáis a mí ahora, no os lo puedo demostrar, pero se muestra bastante bien por el tipo de teología, que es distinta de la del Pablo auténtico, por el tipo de lenguaje,
por las imágenes apocalípticas que tiene. 2 Tesalonicenses, más que a Pablo, se parece ¿a quién? Al libro del Apocalipsis. 2 Tesalonicenses se parece más que a Pablo al libro del Apocalipsis y a algunos libros apocalípticos judíos o judeocristianos de ese tiempo, como el 4.º libro de Esdras, como el 2.º de Baruch, una literatura inmensa de tipo apocalíptico. La Iglesia solo ha aceptado como libros buenos que están ahí, a pesar de todo están ahí, 2 Tesalonicenses y el Apocalipsis de Juan. En este libro de 2 de Tesalonicenses, lo que importa ante todo no es que viene Jesús enseguida, sino que antes va a venir el anticristo. Para 1 Tesalonicenses, no os preocupéis, va a venir ya Cristo, muy pronto, para resucitar a los muertos, para salvaros. 1 Tesalonicenses. En contra de eso, 2 Tesalonicenses, tened cuidado que el que va a venir no es Cristo, sino el anticristo. Y que el anticristo va a dominar todo. Va a dominar todo. El anticristo que puede ser el Islam, el comunismo. Para algunos protestantes fundamentalistas, la Iglesia Católica. Para algunos de otro tipo, pues cierto capitalismo moderno liderado por Estados Unidos. Lo que viene no es el Cristo, lo que viene es el anticristo. No sé si me explico. Y nos va a preparar para el anticristo. Y nos va a decir que estamos en tiempos ya del anticristo. ¿Y cómo podemos vivir en estos tiempos del anticristo? Y el anticristo no triunfa del todo durante un tiempo, porque alguien impide que triunfe del todo. Alguien impidió que triunfaran del todo los bárbaros antiguos. Atila, un destructor que hubo entre Asia y Europa. Hay algo que impidió que ganaran Gengis Khan y aquellos ejércitos que parecía que iban a destruir el mundo entero. Alguien impidió que algunos malos de Mahoma, perdonen lo de malos por favor, dominaran el mundo entero. Hay una providencia de Dios, un llamado catejo en el que impide que en este mundo triunfe el mal, una providencia de Dios. O sea que lo que actualmente existe en el mundo es el anticristo que domina, a pesar de que no logra triunfar del todo. Y el anticristo, repito, son los ejércitos impíos, los poderes satánicos. Y así hablan de guerra del bien contra el mal. Este lenguaje de guerra del bien contra el mal lo tenía Saddam Hussein, pero lo tenía igualmente el presidente de España, se llamaba Aznar, que se reunió en las islas, no sé cómo se llaman, ahí cerca, entre Europa y América, se reunió con un presidente de Estados Unidos y un primer ministro inglés, diciendo que había que hacer la guerra del bien contra el mal. Pero claro, cada uno veía la guerra de una manera, ¿verdad? Y cada uno en esto tened vuestra propia idea, por favor, vuestra propia idea. 2 Tesalonicenses dice que va a triunfar en este mundo durante un tiempo la apostasía. Y algunos están diciendo que estamos en tiempos de esa gran apostasía. La gran apostasía que las masas dejan de creer. Y hay hasta cardenales de la Iglesia Católica que andan por ahí. Algunos en contra del Papa Francisco diciendo que estamos en manos de la gran apostasía. Que el cristianismo ya no es cristianismo. Que los cristianos nos hemos vendido ¿a quién? A los poderes de Satán y del dinero. Y que estamos en manos de la gran apostasía. A pesar de eso, dice 2 Tesalonicenses, esa apostasía no será nunca total, porque hay algo que impide que triunfe el mal. No dice qué es lo que impide que triunfe el mal, es el Evangelio. Es el mérito de los mártires, según el Apocalipsis. Es el sufrimiento de los pobres. ¿Por qué sigue viviendo el mundo todavía, a pesar de las armas atómicas que hay, que pueden destruir el mundo este nuestro en un par de horas? ¿Por qué sigue viviendo el mundo a pesar de una especie de lucha total que parece haber entre
unos y otros de una manera y de otra, militar y comercial. Hay algo bueno en el fondo que impide, eso bueno el que impide que triunfe el mal. ¿Quién es? 2 Tesalonicenses no lo dice. La fe, yo diría, la fe de los pobres, la bondad de los mártires. Pero termina diciendo que esto va a acabar y que en un momento determinado la paciencia de Dios va a terminar y que Dios le va a dar rienda suelta ¿a quién? A Satanás, al hombre de la iniquidad. Y durante un tiempo que va a ser muy breve pero intensísimo, Satanás va a reinar en el mundo entero. Satanás sentándose en el templo de Jerusalén, visión judía, sentándose en la ONU, en el Palacio de la ONU de Nueva York, sentándose en el Capitolio de Washington y al mismo tiempo en donde, en el Kremlin y en la ciudad prohibida de Pekín. Y va a haber un tiempo en que parece que Dios ha fracasado. Y sin embargo, ese fracaso de Dios no va a ser el final, sino que se va a manifestar entonces el Cristo. Este es el argumento básico. El argumento básico de por qué ha venido Cristo, ha muerto por los hombres y sin embargo este mundo parece estar en manos del mal. ¿Por qué ha venido Cristo y en vez de creer todos y ponerse en sus manos, hay una apostasía inmensa de los que utilizan a Cristo para dominar el mundo? Dentro de este mundo de mal, de armas atómicas, de violencia de unos contra otros, dentro de este mundo de mal hay algo que impide que el mal triunfe. Estamos bajo la amenaza del perverso, del mal. Estamos bajo la parusía, manifestación del perverso. ¿Quién se está manifestando en este mundo? ¿Se está manifestando el bien? ¿O en este mundo se está manifestando el mal? Eso cada uno como lo lea. Por favor, voy a poneros un ejemplo. El hecho de que los españoles, ingleses, holandeses, franceses llegaran a América, una zona pues, que vivía en cierta paz, fue la gran bendición. Y con españoles, portugueses, ingleses y demás, llegó a América Dios, el Dios bueno. Y la obra de la presencia de España en América es la obra mayor de la humanidad en todos los tiempos. Como dijo hace poco, perdonen, un inicuo, perdonen, no un inicuo, un imbécil, perdonen, un ignorante, como es el jefe del partido de la oposición de España. Los españoles fuimos a América a hacer la obra mayor de Dios, la santidad de Dios. Pues sí, cosas buenas hay en todas partes, hubo mucha gente buena, pero le puedes leer a otro y decirte, en vez de venir trayendo la paz, la concordia, el perdón, la tolerancia, en vez de venir a qué, ayudarnos a ser, vinieron a dominarnos. Y entonces los españoles que llegan a América son Dios de Jesús, o son manifestación un poco también del poder de perversión del mundo, o las dos cosas. Sobre esto se puede hablar muchísimo y cada uno tiene su propia opinión. Mi papá, que era marino, veía las cosas un poquitín así desde el lado de más de los indios americanos y me decía, sí, la conquista española de América, bien, 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 pero fue una obra injusta. ¿Por qué? Porque no tiene nadie derecho a ir a otro país y a conquistarlo, por más que diga que lo hace en nombre de Dios. Pero bueno, la historia es así y siempre ha sido así. Y si no hubieran venido españoles, hubieran ido chinos u otros. Perdonen, estoy haciendo una digresión. Entonces, la segunda Tesalonicenses está como muy sensible a que este mundo, a pesar de que vino Jesús, a pesar de que se predica el Evangelio, parece estar más en manos. ¿De quién? Del inicuo, de lo satánico. Y que no tengamos miedo, porque este inicuo satánico no va a triunfar. Hay algo que le impide. Ese algo que impide que triunfe lo satánico es un buen mensaje de evangelio.
una buena iglesia, el sufrimiento de los pobres que creen en Jesús. A pesar de todo, tal como va el mundo, dice la segunda carta a los tesalonicenses, al fin en este mundo va a triunfar el mal, el inicuo, que se va a sentar en el templo, en todos los lugares santos del mundo, y va a dominar desde allí todo. Y este mundo va a ser mundo dominado por el mal y la muerte. Pues bien, aunque eso pase, dice la segunda a los tesalonicenses, no tengáis miedo. Porque si eso un día sucede y cuando suceda, entonces vendrá el dulce Cristo. El Cristo que ha muerto por todos y redimirá a todos. Este es el mensaje de la segunda a los tesalonicenses que la Iglesia pues quiso conservar en la Biblia, que está bien ahí, pero que ha sido muy tergiversado este mensaje por muchos de diversas maneras. Un mensaje de la segunda a los tesalonicenses que ha metido un miedo inmenso, no solamente a católicos, sobre todo también a grupos protestantes que han insistido mucho en esto, ¿verdad? Y todavía hace poco, pues, una amiga protestante me ha estado diciendo que sí, que yo mucho creer en el amor de Dios, pero que no creo en esto que dice la segunda a los tesalonicenses. Que el que va a dominar en este mundo, el rey de este mundo, es el inicuo. Bien, y ahora sí que tenemos media horita, y en esta media horita yo todavía tengo más cosas, si hace falta, de segunda tesalonicenses, pero prefiero que habléis vosotros o que me preguntéis. ¿Os parece? ¿Se oye? Sí, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Picasa? Si no tienen preguntas, yo sí tengo comentarios, preguntas, no sé qué. Yo también. A ver, Juan Pablo. Ok, perdón, voy a tratar de preguntar menos, tal vez en otra ocasión, pero quiero aprovechar también. Ok, mi pregunta es, cuando llegó Pablo a Tesalónica, pues ya fue en su segundo viaje. Cuando llegó a Tesalónica, ¿ya llegó a comunidades cristianas o llegó a formar comunidades cristianas? Porque parece que en Filipos sí llegó a formar, pero en Tesalónica no estoy seguro si había comunidades o no. ¿Y por qué fueron? O sea, lo que pasa es que fue tan rápida la conversión, fue tan, no digo fácil, pero puedo decir, estuvo menos de un año en una comunidad y dejó una comunidad formada. Y como nosotros nos las pasamos años en una comunidad y de todas maneras a la gente no le cae el 20. Sí. Pablo pasó por Tesalónica. Por vez primera. No había pasado cristianos por allí. Y pasó también por Filipos, en Macedonia. Y fundó en ambas ciudades una comunidad. La fundó en un tiempo breve. Asombrosamente breve. Se puede suponer entre 2 y 4 meses. 5 sería ya mucho. En cada una de esas ciudades. 2, 3, 4 meses en Tesalónica, 2, 3, 4 meses en Filipos. Lo básico que decía Pablo es que venía trayendo noticia de Jesús, un judío crucificado. Un judío crucificado por haber proclamado la llegada del reino. Y que ese judío crucificado había resucitado y que había comenzado con él la resurrección de los muertos. Porque la resurrección de Jesús no es solo Jesús, sino que es el principio de la resurrección de los muertos. Que por tanto, el mundo iba a terminar pronto, porque Jesús resucitado venía. Y si estábamos dispuestos a esperarle, crear una comunidad creyendo, amando a Jesús y esperando su venida. Y logró convencer a gente. Lo asombroso es que logró convencer a gente de pueblo, de diverso tipo de gente, a algunos judíos, pero la mayoría paganos. Había seguro un suelo medio preparado para recibir esta semilla. ¿Cuántos se pudieron convertir en Tesalónica? Yo qué sé. Hay unos libros de sociología que han intentado dar los números exactos de cristianos que pudo haber, pero no me han convencido, al menos a mí,
Podíamos pensar que en Tesalónica quedaran, cuando Pablo salió de allí, 100 personas convertidas al camino de Jesús. Yo creo que más de 50, quizá más de 100, pero sería muy difícil pensar en 500 o 1000. Pablo creía que era bastante dejar una semilla y dejó esa semilla allí y siguió adelante, porque había que anunciar esto en todos los lugares esperando la llegada rápida de Jesús. Es claro que Pablo logró convertir a bastante gente. En Tesalónica, Pablo y su grupo, que eran un grupo especializado, dice Pablo, Silas y Timoteo, lograron convertir a bastante gente. En torno a 100, 120, 150. Crearon una comunidad. Y se fueron muy pronto, confiando en que esa comunidad iba a seguir, que Jesús iba a actuar. Esta confianza de Pablo hoy nos resulta sorprendente. Sorprendente. Y la comunidad siguió. Pero quedaban muchas cosas pendientes. Y entonces, de la comunidad le escriben, al cabo de un año así, diciendo, oye, Pablo, que estamos aquí, que te seguimos, que te queremos, que tenemos fe en Jesús, pero que no viene Jesús. ¿Qué hacemos? Y entonces Pablo les escribe esta carta. Y esta carta es pues una especie de esfuerzo que hace Pablo para decir a los tesalonicenses cómo pueden seguir viviendo como creyentes, seguir esperando, y que aunque algunos mueran, Cristo viene. Y que este Cristo viene a transformar este mundo. Actualmente es difícil esto porque vivimos en un mundo muy recargado de ideas, de teorías, y de convertir a gente para esto, crear comunidades desde aquí, hoy nos resulta más difícil. Aunque es evidente que se puede y se debe hacer. Eso sería mi primera respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Luis. Doctor Javier, usted tocó el tema de la gracia que habla San Pablo al inicio del saludo. Nos decía que San Pablo habla de el tema de vivir en gracia. ¿Nos pudiera explicar más de ese tema, por favor? Sí. La gracia, básicamente, no es vivir yo en gracia. Eso que me decían de niño, cuando me hacían catequesis, tienes que estar en gracia de Dios. Y estar en gracia de Dios significaba, pues qué sé yo, no desobedecer a mi madre, no hacer mentiras. Estar en gracia de Dios significaba no tener pensamientos raros de tipo así un poco sexual y por ahí, ¿verdad? La gracia de Dios era, pero no se refiere a eso San Pablo. San Pablo quiere hablar de la gracia que es Dios. Y cuando dice que la gracia de Dios esté con vosotros, habla de Dios que es la gracia, que Dios es la gratuidad. Vamos a ver, decir que Dios es gratuidad es un desafío increíble. Si yo salgo a la calle, hablo aquí, en este pueblo de Castilla, con 1000 años de cristianismo fuerte, y digo que Dios es una gracia, y que el Evangelio es una gracia, y que todo hay que dar gracias por esto, mucha gente me dice que lo que la Iglesia le ha dicho sobre todo es que tenga cuidado, que no haga pecados, sobre todo pecados de tipo sexual, así más o menos, y que la gracia es vivir bajo el miedo de Dios. Yo le digo, pero ¿qué te prohíbe Dios? Dios no te prohíbe nada, 1000 cosas, dime una que te prohíbe Dios, una, con esto me basta. Dios no te prohíbe nada, te dice ama y vive. Y si amas, descubres la gracia de Dios en tu vida, si amas, y si amas a los demás, descubres que hay cosas que no están bien, ¿sí o no? Pero lo primero, la gracia de Dios no es que yo esté en gracia y que la gracia es como un cristal limpio, que cualquier cosita lo mancha. Decir eso es una tontería. Porque la gracia no es eso que yo por un pequeño pensamiento la mancho. La gracia es, Dios es gracia. No sé si me explico. Y pase lo que pase, Dios me ama. Y haga lo que haga, Dios es
la gracia suprema que me ha podido tocar. A mí me han tocado en la vida varias gracias. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿He vivido como religioso 40 años? Sí, también. Y la gracia de Mabel, a la que habéis visto algunos. Y la gracia de un tipo de salud. Pero la gracia es que hay Dios. ¿Está claro? Ya. Y que yo por encima y sobre todo vivo porque creo que la vida es gracia. No he nacido por casualidad. He nacido por gracia. Y no vivo por casualidad ni por obligación. Vivo por gracia. Y por eso San Pablo comienza sus cartas todas con Jais, gracia, y a Irene, que esta gracia os haga vivir en paz. Pero Irene significa en hebreo shalom, y shalom es la paz interior. No es que no haya paz entre Rusia y China en comercio, no es que no haya paz entre grupos guerrilleros españoles y el gobierno, que también puede ser eso, pero la paz es la plenitud interior, la paz es la transformación interior de mi vida, la paz es el descubrimiento de que nada nos puede separar del amor de Cristo, de que puede haber el inicuo ese del que hablaba 2 tesalonicenses, pero que ese en el fondo no tiene poder. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene Dios. Por eso hablar de la gracia significa que Dios es gracia. Eso significaría que la Iglesia es gracia. Aunque de vez en cuando la Iglesia, en vez de gracia, pues se hace un poco pesada, ¿verdad? Algunos mandamientos y demás. Gracia. Que vivir el amor, sea en forma matrimonial, sea en forma de vida religiosa, sea en forma de otros tipos de amor, el amor solamente tiene sentido como gracia, como gratuidad. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que Pablo quiere decir. Por eso a Pablo, en la carta a los romanos, ¿sabéis de qué le critican? 3 veces tiene que ir en contra de la crítica. Entonces, Pablo, según lo que tú dices, pequemos y pequemos todo lo que sea, porque Dios nos salva pecando. ¿Está claro? Así le entienden algunos. Y Pablo repite 3 veces. Quien dice eso no ha entendido nada. Decir que la vida es gracia, que estoy salvado por gracia, no significa que yo puedo hacer lo que me da la gana, que puedo pegar a mi mujer, que puedo robarle la mujer a mi prójimo cuando me dé la gana. Vivir en gracia y que Dios es perdón significa que yo puedo ser también gracia para los demás. Y puedo ser perdón también para los demás. Me he extendido demasiado, ¿verdad? Y en vez de explicaros a Pablo, os he hecho un sermón. No, está muy bien, No, Javier. está muy bien. Yo creo que nos hace falta escuchar este tipo de discursos, porque parece que predicamos desgracias, predicamos más bien el anticristo, predicamos las posesiones diabólicas, que el amor, que la gracia, que la paz que Pablo ofrece, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Marta, breve, por favor, y no preguntes nada del rosario. Oh, por favor, Marta, pregunta lo que quieras. Aquí los que mandamos ¿eres tú, Marta? Y va a decir yo no. Pregunta como quieras, gracias. Marta. Marta, tu micrófono está apagado. Ya me eché todo un discurso y no me escucharon. Yo nada más, el comentario, ¿no? De que a través de todos los tiempos, nosotros malinterpretamos las escrituras a nuestra conveniencia, ¿no? Como por ejemplo cuando hablaba de que esos judíos que mataron a Jesús, cómo se malinterpretó esa palabra para hacer tanto daño. O sobre la prostitución, que todo mundo se los atribuía a las mujeres y no a los hombres. Entonces, yo con usted voy aprendiendo cada vez algo más, que me va iluminando, que me va enseñando cosas nuevas. Así que por todo eso yo le doy las gracias. Gracias. Voy a referirme a eso de que los judíos mataron a Jesús. San Pablo, de una manera radical, descubre que a Jesús, en el fondo, le hemos matado todos. Todos.
Porque Jesús no es solo Jesús, sino que son los pobres, los indefensos, los demás. Y que Israel rechazó a Cristo. Y que hay un judaísmo que tiene culpa. Pero igualmente tiene culpa los romanos. Igualmente tienen culpa todos. No podemos echar la culpa a ninguno en particular. Solo a algunos. Y los judíos, siendo un pueblo muy problemático, Pablo dice que son increíblemente grandes. Y lo veremos el último día al hablar de la carta a los romanos. San Pablo dice, el gran problema que tengo, la gran dificultad es que la Biblia me había dicho que los judíos iban a cambiar el mundo, ¿sí o no? La Biblia me había dicho, leyendo el Deuteronomio, leyendo partes de Isaías, que los judíos tenían el deber de transformar el mundo entero en cultura, en bondad. Repito, eso lo dice en gran parte el Antiguo Testamento. Y eso lo creía San Pablo cuando era judío de ley. Pues bien, el gran misterio que yo he descubierto es que los judíos en conjunto no han aceptado a Jesús. Y estoy viendo después de años y años que esto sigue. Y San Pablo dice en un momento en la carta a los romanos, me gustaría ser anatema, ir al infierno con una condición, de que se salve mi gente, los judíos. ¿Recordáis, no? Lo dice así. Pero después, al final de la carta a los romanos, dice, pensándolo bien, todo esto es una especie de estratagema de Dios, de un camino de Dios misterioso. Y es el siguiente. Imaginaos vosotros que todos los judíos se convierten a Jesús. ¿Os lo habéis imaginado? Todos. Tal como son. Gente genial, pero muy pelmas también. Si todos los judíos se convierten a Jesús, ¿pensáis que se convertirían también los paganos? Dice Pablo, lo veo muy difícil. Por tanto, Dios ha hecho un camino bueno. Y es que en el fondo el hecho de que los judíos como pueblo no hayan aceptado a Jesús ha sido bueno. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido predicar el Evangelio a los paganos. Y tenemos que dar a los judíos un ejemplo tal de qué, de fe, de tolerancia, de amor, que les demos envidia, de manera que los judíos digan, hombre, esta gente son grandes personas. Y al final, los judíos también se convertirán. ¿Recordáis en la carta a los romanos? Capítulo 11, Pablo dice, en el fondo ha sido bueno que los judíos no se conviertan, porque esto nos ha permitido ir a los paganos. Y yo como vasco vengo de los paganos. El conjunto de los mexicanos vienen de los paganos. Y se nos ha predicado el Evangelio. Y tenemos que dar un testimonio de gozo grande. Y entonces nuestro gozo, nuestra tolerancia, nuestra amabilidad, nuestro perdón, hará que se conviertan también los judíos. Y al fin podremos darnos la mano todos. ¿Y cómo termina San Pablo diciendo? Y al final, todo Israel se salvará. Paz Israel, todo Israel se salvará. O sea que Pablo está convencido de que el camino este de la humanidad es un camino no de anticristo, como 2 Tesalonicenses, sino un camino de Cristo que está llegando. De Cristo que está iluminando. De que los gentiles convertidos van a ser un tipo de gente espléndida, que van a querer de tal manera que los judíos van a decir que bien esta gente, que buena es. Vamos a hacernos también nosotros de Jesús, que es nuestro. Lo que pasa es que la historia de la Iglesia pues, es un poco más ambigua, ¿verdad? Y ha habido persecuciones contra los judíos. No quiere decir eso que los judíos sean santos. Aquí santo, santo Dios. ¿Santo quién? Jesús. Santos multitud de pobres y de inocentes que han muerto a lo largo de la historia. La Virgen María, si queréis también, y otros muchos, si le tenéis devoción a Santa Marta o pasado mañana San Ignacio, o mañana San Ignacio de Loyola, que es el patrono de mi pueblo. Si algunos sois del grupo de los jesuitas, ¿verdad? Y bueno, hoy he puesto en mi blog una notita de un grandísimo teólogo jesuita,
llamado Moingt. M-O-I-N-G-T. M-O-I-N-G-T. Moingt. Moin. Francés, jesuita, que ha muerto a los 105 años. Que ha escrito los libros que yo casi estimo más. Y al final del tiempo, viejito ya, escribió un libro con esta tesis, que yo no sé si es cierta de todo, pero que es: la Iglesia se fundó demasiado pronto. La Iglesia se fundó demasiado pronto con argumentos de poder, de autoridad. Hemos tenido una Iglesia de mucho poder, de mucha autoridad, pero no hemos, de verdad, creado la Iglesia desde Jesús crucificado, desde Jesús. Y quizá este tiempo es un tiempo espléndido, dice él. Murió anteayer con 105 años, un tiempo espléndido para refundar la Iglesia. Yo no quiero decir que toda la Iglesia anterior sea mala, de ninguna manera, pero sí tenemos que volver al Evangelio. Y en ese sentido, este año 2020, el Papa Francisco quiso, y escribió un documentito muy interesante sobre eso, les abrió los ojos para entender las Escrituras, quiso que este año 2020 lo dedicáramos al estudio especial de la Biblia. Lo que pasa es que después han venido otros problemas, el virus y demás, pero el estudiar la Biblia de manera personal, leyendo pues desde el fondo, no dejándote llevar por unas palabras de unos o de otros. Evidentemente, si le preguntáis a alguien, por ahí a algunos que nos conocen, oye, ¿qué te parece que yo estoy estudiando Biblia con Manuel Villalobos y con un tal Javier Picaza? Diría, olvídate de esos, estudia Biblia con otros. Bueno, seguro que hay gente así, pero yo creo que podemos hacer un buen oficio, todos vosotros, Manuel, un servidor, intentando leer la Biblia con libertad y con amor. Y en ese sentido, pues están las respuestas que os he dado. Si alguno quiere ver lo que hay de Moant, hay un compañero mío, se llama Gordo, Martínez Gordo, que ha escrito una notita sobre él. Yo he escrito también una en mi blog. Y tiene estas ideas que yo os digo, las tenía ya él hace 40 años cuando escribía esos libros. Bueno, para los que no conocen, el doctor Picaza tiene un blog que es muy seguido, muy respetado, donde tiene este tipo de artículos y también hace un comentario que yo siempre lo recomiendo de las lecturas dominicales. De verdad vale la pena que lo tengan como sus lecturas favoritas. Busquen el blog de Javier Picaza y ahí van a encontrar bastante información. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero lean la Biblia antes, ¿eh? Y no crean ni a Javier Picaza ni a otro, crean a la palabra de Dios en su corazón, en la Biblia, ¿verdad? Muchas gracias. A ver qué hay ahora. Yo creo que esto es una actitud bastante buena, ¿no? De decir, nosotros solamente tratamos de preguntarle a la Biblia. Por ahí está el blog de Picaza, de Javier Picaza. Para los que no lo conocen. Y ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo pregunto, o quizás, no sé, retomando lo de que estoy hablando sobre el lenguaje o la narrativa de la segunda carta a los tesalonicenses sobre el tema del género apocalíptico. Pareciera ser que de pronto frente a las situaciones de adversidad y de dificultad, hay alguna literatura, ¿no es cierto?, que solo recurre a la apocalíptica, ¿no? Casi sí, más como un sentido de infringir miedo y terror. Y pareciera ser que, a diferencia, Pablo ofrece otra mirada, ¿no? Lo que usted hablaba del Dios gracia, el Dios del amor, el Dios que libera. Entonces hay como un choque ahí literario entre ambas. Sí. Entonces, estaba buscando un libro que traduje hace unos 12 años por mis pecados, es decir, porque necesitaba pues vivir, y entonces me ofrecieron, ¿por qué no traduces este libro? Te damos un poco de dinero, de un tal Fanzaga, con Z y con G-A, titulado Dies Irae. Dies Irae. Dies Irae es aquel gran canto de la ira penitencial, y habla de esto, de 2 tesalonicenses,
y presenta esa visión como la visión de Dios. Y se leyó en Italia el libro que más se leyó durante 5 o 6 años en la iglesia, Dios del miedo apocalíptico. Hay bastantes teólogos y hombres de iglesia que apelan al miedo. ¿Que apelan a quién? Al anticristo. Más que 1 Tesalonicenses, que dice, manteneos en la fe, en el amor y en la esperanza. Viene Jesús. Apelan a 2 Tesalonicenses. Y aparte del Apocalipsis, que tiene elementos muy buenos, pero que quizá insiste demasiado en que este mundo está en manos de Satán. De todas maneras, el tema de lo satánico, lo diabólico es importante. El diablo le dice a Jesús en Mateo 4 y Lucas 4, todos los reinos de este mundo son míos y se los doy a quien quiera. ¿Es cierto eso o es mentira? Repito, el diablo le dice a Jesús, si quieres triunfar, hazte rey del mundo. Hazte presidente del mundo entero. Gobierna el mundo desde arriba. Y Jesús dice, eso es tentar a Dios. Traer el reino no es dominar, sino que es amar y crear vida. Cuando el diablo dice, todos los reinos del mundo son míos, ¿está mintiendo o está diciendo la verdad? Pues lo dejo así, ¿verdad? El diablo es mentiroso y seguro que todos los reinos del mundo no son del diablo, son de Dios. Y cuando San Pablo en la carta a los romanos está hablando de que no todos son malos y no todos ¿cómo se llama?, van a perdición, cita aquella palabra del libro de los Reyes, donde el profeta Elías va al monte Horeb, Sinaí, a decirle a Dios, me están persiguiendo, han matado a todos los profetas, vengo yo aquí y escucha la voz de Dios que le dice, perdonad, no exageres, Elías, hay muchísimos que no han doblado la rodilla, no vengas aquí a quejarte, vuelve a Damasco y comienza de nuevo el trabajo. Es muy bonito, Pablo lo cita así, hay más de 30.000 que en aquel tiempo no habían doblado la rodilla ante Baal. Es decir que la carta segunda a los tesalonicenses se puede leer de 2 maneras, en un sentido en que acentúa el mal y el anticristo, o también en el otro sentido, el mal y el anticristo es como lo normal, este mundo parece estar en manos del diablo, de Nerón, de los poderes infernales, pero no lograrán su objetivo. Y si un día lo lograran, vendría Jesús y salvaría a todos los justos. Javier, yo creo que también, bueno, es el mismo comentario, así como en esa misma línea de Jaime. Y a mí me llama la atención, ¿no?, cómo nuestra parte hermenéutica, ¿no?, de hacer nuestros énfasis a la lectura del texto. ¿Por qué no enfatizamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma? La actitud del trabajo. Porque que también están en las mismas cartas, tienen el mismo peso, vamos a decir, de inspiración, canónicas, pero que nos vamos más bien a tratar de meter miedo, a tratar de espantar a la comunidad, a tratar de... Y lastimosamente me gustaría creer que estos son de los Left Behind, de los grupos estos de aquí de Estados Unidos que se han hecho millonarios y millonarios con esta literatura de que Dios va a venir en el rapto, de que la nube, de que en un momento todo se va a terminar. ¿Y por qué no enfocamos, hermanos míos, que el que no va a trabajar, que tampoco coma? Porque me he enterado que muchos andan en estos miedos, en estas creencias falsas, metiéndose en todo y no trabajando con sosiego, ¿no? Si yo solo daba por sabido, perdonad, eso está tanto en 1 Tesalonicenses como en 2. En 1 Tesalonicenses vivid tranquilos, que nada os perturbe. La tranquilidad de que estáis salvados sea para vosotros lo fundamental. Trabajad con vuestras manos todos, ganaos honestamente la vida. Y el gran pecado es la avaricia de querer dominar el mundo en base a dinero. Trabajar honradamente todos. En 2 Tesalonicenses vuelve a lo mismo.
Hay gente que anda por ahí aprovechándose de esto, del fin de los tiempos, y está en el fondo con eso intentando dominar a la gente. Sé que hay algo de eso en Estados Unidos, hay muchísimo en Brasil, donde hay iglesias, donde hay líderes dedicados ¿a qué? A sacar dinero simplemente de los fieles con engaño. Yo conocí en unos cursos que di en Costa Rica a pentecostales protestantes pobres, que son lo mejor que he visto en el mundo, casi lo mejor que he visto, pobres, solidarios. Estábamos Mabel y yo dando un cursito allí en una pequeña universidad. Nos dejaron un apartamentito dentro del campus de la pequeña universidad y ningún día nos dejaban comer solos. Vengan, por favor. Y los mayores enemigos que tenían estos pentecostales pobres, solidarios, eran los ricos, llamados pentecostales, que no lo son, decían ellos, que hacen iglesias del progreso y del dinero, iglesias dedicadas a meter miedo con el fin del mundo y a decirte que te salvan si das un poco de dinero, iglesias donde el éxito de los jefes es como el signo de la presencia de Dios. Entonces yo me di cuenta de que estos pobres pentecostales, que los hay, solidarios, pobres, esperando la presencia de Dios, la ayuda de Dios, pues son signo de algo importantísimo que Pablo estaba poniendo de relieve en 1 Tesalonicenses y que en la 2 Tesalonicenses se sigue poniendo de relieve, trabajando honradamente con las propias manos, todos, sin que un trabajo sea mejor que otro, porque algunos viven de un trabajo que es aprovecharse con el trabajo de los demás, no con el trabajo, sino con un tipo de ¿qué? Con un tipo de financiación o de miedo o de capitalismo dedicado a sacar dinero de los otros, ganar y pensar que así, con tu riqueza, eres signo de Dios. Pero eso va en contra absolutamente de San Pablo. Estar tranquilos, amaos unos a otros, trabajad sobriamente con vuestras manos, compartid vuestros bienes y esperad que venga Jesús. Qué bonitas palabras, hermano Javier. Gracias. Ya parece que se nos acaba el tiempo, pero yo creo que nos has dado la esencia de esta carta y espero que ya nuestros hermanos y hermanas cuando la lean no pongan su énfasis en el hombre de la iniquidad, sino en el hombre que está con nosotros trabajando, que es Cristo Jesús.